noches, queridos hermanos de Calle San Lorenzo. Doy gracias a Dios por poder compartir esta noche con ustedes la palabra de Dios. Traigo un saludo afectuoso de mi esposa Betty, de mi hijo Josué, y también quería felicitar al grupo de alabanza porque siempre los estoy viendo, escuchando, y realmente hacen un servicio excelente y los felicito y les digo que sigan adelante sirviendo de esta manera al Señor. Bueno, yo quería compartir con ustedes, me pidió Adrián que compartiera 2 domingos la palabra de Dios, y esta pequeña serie de 2 mensajes la he titulado Ejemplos para imitar y para ser de bendición a otros. Ejemplos para imitar y ser de bendición a otros. Y vamos a estar observando 2 pasajes de la Escritura, esta noche uno, el próximo domingo otro, en el cual vamos a estar mirando a algunos personajes de estos pasajes para estar sacando ejemplos para imitar y de esa manera poder, como lo fueron ellos, de bendición a otras personas. El pasaje que me gustaría esta noche compartir con ustedes, y si tienen sus Biblias ahí cerca a mano, las pueden abrir en el Evangelio de San Marcos, y vamos a estar leyendo el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Marcos 2, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Cuando uno estudia este pasaje, lo lee, va a llegar a la conclusión de que la enseñanza central de este pasaje tiene que ver con la persona de Jesucristo. En esto que pasa aquí con este paralítico y con los escribas que estaban allí cuestionando a Jesús, queda claro que el Señor Jesucristo es el mismo Dios encarnado, es el mismo Dios hecho hombre. Y uno en este pasaje puede encontrar 4 razones para asegurar que Jesucristo es Dios. La primera de ellas es su omnisciencia. Dice que aquellos escribas estaban cavilando en sus corazones, lo que significa que estaban teniendo un diálogo interno consigo mismo, diciendo: ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice que puede perdonar pecados? Solamente Dios puede hacer esto. Y el Señor Jesús dice que conocía sus pensamientos, conocía lo que ellos estaban allí hablando en sus corazones. La omnisciencia de Jesucristo nos demuestra que Él es Dios. También podemos ver su deidad en la autoridad que Él tenía para perdonar pecados. Cuando ellos dijeron solo Dios puede perdonar pecados, estaban en lo cierto, pero llegaron a una conclusión equivocada. Ellos dijeron solo Dios puede perdonar pecados, entonces este está blasfemando. Pero la deducción o la conclusión correcta sería: solo Dios puede perdonar pecados y este entonces es Dios.
pero también podemos ver su omnipotencia. Él dijo, Jesús, a aquel paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, enseguida, dice que aquel paralítico se levantó, tomó su lecho y salió caminando delante de todos. Y también podemos ver aquí que queda expresada la deidad de Cristo por el título que él usa hacia sí mismo. Él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y cuando él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, esto en la mente de los escribas que conocían muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, era muy claro que él estaba diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios, porque ellos conocían las profecías de Daniel, el capítulo 7 y el versículo 13 y 14, donde decía así, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno, ahí está, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta profecía se encuentra allí en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, y allí llaman justamente al Mesías el Hijo del Hombre, y Jesús dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y también podemos ver más adelante cuando interrogan a Jesucristo en el mismo Evangelio de Marco, el capítulo 14, versículos 61 y 63, dice, mas él callaba, diciendo por Jesús, y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis, y ahí está otra vez, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, lo mismo que había profetizado Daniel. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Con estas palabras de que Él es el Hijo del Hombre y que vendrá en las nubes, se está haciendo Dios a sí mismo. Por lo tanto, la enseñanza central de este pasaje es que Jesucristo es Dios, por su omnisciencia, por su omnipotencia, por su autoridad para perdonar pecados y también por el título que Él se atribuye a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y podemos ver allí en esta historia cómo el Señor Jesús hace algo que no siempre lo hizo de esta manera. Cuando traen a este paralítico y lo presentan delante de Él, todos estaban allí mirando, expectantes, y lo que la mayoría esperaba y deseaba en ese momento es que Jesús levantase a este paralítico de esta situación de postración, que ocurriese un milagro, que lo sanara. Sin embargo, Jesús lo que hace es decirle al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Y todos quizás quedaron desilusionados, ellos esperaban ver algo espectacular, pero Jesús dijo esto y yo creo que por dos razones. La primera es porque la necesidad más grande que tenía aquel paralítico era la de que sus pecados sean perdonados. ¿De qué hubiese servido si Dios hacía un milagro de sanidad? Este paralítico se levantaba, pero sus pecados seguían sin perdonar. Ese cuerpo que ahora estaba sano, luego iba a envejecer, se iba a enfermar, iba a morir, y si sus pecados no habían sido perdonados, iba a pasar la eternidad en el infierno. Yo creo que Jesús dijo estas palabras en primer lugar para demostrar que la prioridad es la necesidad espiritual, porque es una necesidad eterna, pero también para desafiar a aquellos escribas que estaban ahí, que seguramente habían ido por causa de la fama que había adquirido Jesús para examinar y para ver qué es lo que hacía y qué es lo que decía, y esto provocó a estos escribas a decir que Jesús estaba blasfemando al decir que Él tenía autoridad para perdonar pecados. Entonces el Señor Jesús le dice, a ver, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. En la mentalidad humana, la respuesta sería, bueno, más fácil es decir tus pecados te son perdonados, porque esto nadie podía comprobar si realmente había pasado algo, si realmente sus pecados habían sido perdonados y borrados, pero decir levántate, toma tu lecho y anda, si luego no pasaba nada, quedaba como un charlatán, como un blasfemo, como ellos le acusaban. Pero desde la perspectiva de Jesucristo,
para él lo más fácil era decir, levántate, toma tu lecho y anda, porque él es Dios, él era omnipotente y él tenía la capacidad y el poder para levantar al paralítico de su situación de postración y de enfermedad, pero cuando él pronunciaba las palabras, tus pecados te son perdonados, esto iba a demandar un gran precio que él mismo iba a pagar. Para él poder perdonar los pecados tenía que ir a la cruz, cargar con esos pecados y llevar sobre sí mismo el castigo de esos pecados y morir en la cruz y derramar su sangre para poder ofrecer un genuino perdón de pecados. Para los hombres quizás más fácil era decir, tus pecados te son perdonados. Nadie podía corroborar si esto había sido así o no. Pero para Jesús decir esto, él que es la verdad y que no podía mentir, no podía decir algo porque sí, esto le iba a costar un gran precio, el tener que dar su vida en una cruz para poder realmente cumplir con lo que él había expresado en palabras. Aquellas personas, vemos más adelante, decidieron no creer en Jesús, decidieron rechazar a Jesús, pero no porque no tuviesen evidencias claras y palpables de que Él era realmente Dios, sino sencillamente porque en su corazón decidieron rechazar a Jesús y no creer en Él. El pensamiento del judío era que una enfermedad, sobre todo cuando era una enfermedad muy grave, muy severa, se debía a que seguramente había cometido algún pecado grave en su vida y estas eran las consecuencias. Por eso Jesús les mostró que Él tenía autoridad para perdonar pecados y que no solo podía remover la causa, sino también los efectos. Si Él podía quitar el pecado del corazón, también podía quitar la enfermedad que había venido como consecuencia del pecado en la mentalidad de los judíos. ¿Recuerdan aquel ciego de Juan? Los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque si está ciego y está enfrentando una enfermedad de estas características es porque están pagando por algún pecado. Pero Jesús le dijo, no pecó ni él ni sus padres, sino que esto es para la gloria de Dios. ¿Recuerdan a Job? ¿Qué pensaban sus amigos? Que detrás de ese sufrimiento, ese dolor, había alguna raíz de pecado por lo cual él se encontraba en esta situación, aunque Dios había dicho que Job era un varón recto, temeroso de él y que no había otro como él sobre la tierra. Entonces podemos ver que el Señor Jesús les demuestra con este milagro de que Él no solo tenía la capacidad de perdonar pecados, sino también tenía la capacidad de liberar a la persona o de quitar las consecuencias del pecado que según ellos era la enfermedad. Ahora, esta es la enseñanza central de este pasaje, pero yo quiero enfocarme en otro aspecto de esta historia o en otros personajes de esta historia y yo quiero poner ahora el énfasis en aquellos 4 hombres que trajeron al paralítico y lo colocaron ahí delante de Jesús. ¿Y por qué yo quiero enfocarme en esto? Porque creo que justamente esto es lo que Dios desea de cada creyente y de cada iglesia local en cualquier parte de este mundo. Dios desea que cada iglesia local sea un grupo de personas que lleva almas necesitadas a los pies de Cristo. Y es lo que estas 4 personas, estos 4 hombres hicieron con aquel paralítico. Lo trajeron y lo colocaron a los pies de Jesús. Y Dios quiere eso de vos, y Dios quiere eso de mí, y Dios quiere eso de nuestra iglesia. Que seamos un grupo de personas que llevamos almas necesitadas a los pies de Cristo. Ahora, para lograr esto, nosotros deberíamos observar algunas características que tenían estos 4 hombres para incorporarlas a nuestra vida y para incorporarlas también a nuestra propia iglesia. Características que estos hombres tenían y que nosotros deberíamos imitar en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Así que vamos a empezar a mirar algunas cositas y lo primero que vamos a ver, la primera característica que podemos apreciar es la compasión. Estas personas mostraron compasión. ¿Y qué es la compasión? Aquí tengo una definición. Dice, es un sentimiento humano de tristeza que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Es algo más intenso que la empatía. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo
y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo esa situación dolorosa en la medida de nuestras posibilidades. Saben que en el griego literalmente esta palabra significa sufrir juntos. O sea, la compasión es sentir dolor por el dolor de los otros y actuar en respuesta a ese sentimiento para aliviar dicho dolor dentro de mis posibilidades. Ellos no fueron indiferentes, no pasaron de largo como lo hizo el sacerdote o levita cuando vieron a aquel hombre atacado por ladrones, sino que vieron su situación, vieron su dolor, vieron su sufrimiento, y esto afectó su corazón. Ellos pudieron entender el dolor, pudieron sentir el dolor, y ellos se decidieron a actuar para aliviar en la medida de sus posibilidades este dolor. Y esta es una característica que nosotros deberíamos desarrollar en nuestras vidas con la ayuda de Dios. El poder mirar a nuestro prójimo y poder ver su dolor, poder entender su dolor, poder sentir su dolor al punto de que nos decidamos a hacer algo para quitar ese dolor o para aliviar ese dolor en la medida de nuestras posibilidades. La compasión es algo que no tiene cabida en un corazón orgulloso, en un corazón egoísta, en un corazón que está enfocado en uno mismo y que no tiene ni el tiempo ni las ganas de ver lo que pasa con las demás personas. Entonces tenemos que pedir a Dios, orar a Dios por un corazón compasivo, un corazón que pueda mirar al prójimo, que pueda ver su necesidad, entender su dolor y estar dispuestos a dejar que ese dolor nos afecte, nos conmueva, al punto de decidirnos a hacer algo por esa persona. Estos 4 hombres tuvieron compasión de aquel paralítico. Le vieron en su enfermedad, le vieron en su pobreza, le vieron en su miseria, le vieron en su falta de esperanza y no fueron indiferentes. Decidieron hacer algo por él, lo que estaba al alcance de sus manos. Pero también podemos ver una segunda característica. La segunda característica, que estos hombres tenían convicción. Y la convicción es la total seguridad y certeza de que en Cristo hay respuestas maravillosas a todas las necesidades de los hombres. Y esta seguridad viene no de la especulación, sino de las promesas de la palabra de Dios, de la experiencia personal, si es que somos realmente salvos y hemos visto a Dios obrar en nuestra vida, y también de ver las grandes cosas que Dios ha hecho en la vida de otros. Seguramente estos hombres se habían enterado de todo lo que Jesús había estado haciendo este tiempo, por eso su fama se había divulgado por todas partes. Quizás ellos mismos presenciaron alguna de esas enseñanzas y algunos de esos milagros. Y estos 4 hombres tenían la convicción de que Jesús podía cambiar la situación de este paralítico. Estaban convencidos de que si ellos lograban llevar a este paralítico a los pies de Jesús, se iba a producir un cambio maravilloso en su vida. Y creo que a veces a nosotros nos falta esa convicción de estar seguros de que si yo puedo llevar a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un compañero de escuela o de trabajo, a quien sea que no conoce a Dios, lo podría llevar a los pies de Cristo, Dios haría cosas maravillosas en esa vida. Y no solo Dios hace cosas maravillosas en la vida de una persona, hace cosas maravillosas en su familia, hace cosas maravillosas en el círculo de sus amistades o contactos. Y nosotros tenemos que estar convencidos de que realmente Dios quiere salvar, Dios quiere perdonar, Dios quiere restaurar, Dios quiere hacer milagros en aquellas personas que nosotros las acercamos a Él. Y si nosotros estamos convencidos de que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de una persona, si tenemos esta convicción, estaremos expectantes de la oportunidad de poder llevar a alguien a los pies de Cristo. No solo para ser un canal de bendición hacia esa persona, sino para ver realmente lo que Dios puede llegar a hacer en la vida, en la familia, en las amistades de una persona. Yo he visto a lo largo de estos años de creyentes ver a Dios realmente hacer cosas grandes y maravillosas con las personas, rescatarlo de los pozos más oscuros y más profundos, hacer una transformación en la vida de las personas, hacer una transformación en sus casas. Y realmente yo he visto hacerlo a Dios en mi propia vida, de ser una persona sin esperanza, sin satisfacción, sin propósito para vivir. Dios ha llegado a mi vida y lo ha cambiado absolutamente todo. Bueno, tenemos que tener la convicción
de que si nosotros llevamos una persona a los pies de Cristo, cosas maravillosas van a ocurrir y eso nos va a motivar a estar constantemente buscando hacer esta tarea, llevar almas necesitadas a los pies de Cristo. Pero la tercera característica que podemos apreciar en estos 4 hombres es comunión. En estos 4 hombres podemos ver comunión. Estos 4 hombres entendieron que si no estaban juntos, que si no estaban unidos, que si no estaban de acuerdo, enfocados en una meta en común, no iban a lograr absolutamente nada. Es entender que la salvación de las almas es más importante que sus puntos de vista, que sus opiniones, que sus caprichos, y olvidando y dejando a un lado las diferencias, se unieron para llevar a alguien a los pies de Cristo. Y esto es algo muy importante. Miren, iglesias que están divididas, que están con conflictos internos, que están peleándose entre los miembros de la iglesia, es una iglesia que se estanca en cuanto a alcanzar almas para la salvación y para la gloria de Dios. Están tan ocupados en resolver sus conflictos internos, sus peleas, en ganarse uno contra otro, en una competencia interna, que realmente ha dejado de importar los perdidos y ha dejado de importar la salvación de las almas. Entonces tenemos que orar a Dios por la comunión, estar unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo deseo. Y si nosotros ajustáramos nuestro corazón a la voluntad de Dios, estaríamos perfectamente unidos, porque no estaríamos luchando por nuestros propios intereses, por sobresalir sobre los demás, sino que todos estaríamos tirando para el mismo lado, buscando la gloria de Dios, buscando la salvación de los almas, buscando la madurez espiritual, buscando cumplir los propósitos que Dios tiene para cada vida, para cada creyente. Y uno de esos propósitos es que juntos podamos alcanzar a personas necesitadas y traerlos a los pies de Cristo. Entonces estas personas lo que tenían era comunión. Hubiese sido muy difícil lograr esto si no estaban unidos, si no trabajaban juntos, y si solo 3 de ellos hubiesen tenido comunión, la cosa se hubiese complicado. Si eran 2, era prácticamente imposible. 4 personas, en perfecto acuerdo, en perfecta comunión, lograron llevar un alma necesitada a los pies de Jesucristo. Pero podemos también mirar una cuarta característica y es la constancia. Si hay algo que estas personas nos muestran es que tuvieron constancia. Dice, la constancia es una virtud que poseen algunas personas en cuanto a ser perseverantes y determinados ante un propósito o decisión. Por tanto, se considera que una persona es constante cuando es responsable y trabaja arduamente para lograr sus metas. La idea es no desanimarnos por causa de los obstáculos en el camino, sino perseverar hasta lograr el objetivo. Y realmente estas personas no tuvieron pocos obstáculos. En primer lugar, aquel hombre enfermo no podía valerse por sí mismo, así que tuvieron que buscar la forma de entre los 4 llevarlos hacia donde estaba Jesús. Cuando llegaron a la casa donde sabían que estaba Jesús, la cantidad de gente que se encontraba en esa casa era tanta que no pudieron llegar hasta donde estaba Jesús. Y por lo visto, la multitud que estaba allí no estaba preocupada en colaborar con esta situación. Cada uno quería tener su lugar y no, seguramente intentaron pedir permiso, quizás llamar a Jesús, pero era imposible. Y aún así ellos no se desanimaron. Lo llevaron cargando al paralítico, llegaron hasta donde estaba ese obstáculo, ¿no? Y fueron y lograron su objetivo buscando la manera, abriendo el techo hasta ver que aquel hombre había sido llevado al lugar a donde ellos los querían tener, a los pies de Jesucristo. Y la idea es esta, que nosotros tenemos que perseverar. Muchas veces estamos orando por un familiar, por un amigo, por un vecino, y por allí le compartimos el Evangelio y se muestra medio duro, nos rechaza, y nosotros pensamos que ya hemos hecho todo lo que estaba al alcance de nuestra mano y decimos, bueno, ya tuvo su oportunidad, ya pudo haber tomado su decisión y la rechazó, bueno, ahora ya es un problema de él. Pero tenemos que saber que cuando realmente amamos a alguien y nos interesamos por alguien, vamos a insistir, vamos a seguir orando, vamos a seguir buscando la oportunidad. Y yo quiero decirles que mi vida es un ejemplo de esto,
en el sentido de que si alguien no hubiese insistido conmigo y me hubiese buscado hasta llevarme a los pies de Cristo, yo no sería salvo, yo no podría estar sirviendo ahora al Señor. Y quien hizo esto conmigo es quien ahora es mi cuñado, Freddy Fernández. Él fue a mi casa a invitarme cuando yo era inconverso, y fue una vez, y yo le dije, bueno, sí voy a ir, pero no fui, fue 2 veces, fue 3 veces. A la 6ª vez más o menos que él me fue a invitar, por fin decidí, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a cumplir con lo que le prometí varias veces, pero con un único objetivo, de librarme ya de él, que no me visite más, que no insista más. Y como no me animaba a ir solo, le dije a mi papá y a mi mamá que me acompañaran. Yo era un joven, ya grande, pero igual era muy tímido, y me acompañó mi mamá, mi papá, y ese día tomamos decisión los 3. Gracias a que alguien no tiró la toalla, no se cansó e insistió y fue perseverante. Por eso yo te animo a que cuando Dios ponga en tu corazón alcanzar a algún familiar, algún vecino, algún compañero, algún amigo, ante el primer obstáculo no abandones la misión. Sigue insistiendo, sigue orando, sigue buscando las oportunidades, porque posiblemente de eso dependa que puedas llevar a esa persona a los pies de Cristo. Así que estas personas tuvieron constancia. En 5º lugar, podemos ver una característica más. Tuvieron coraje. Se trata de una de las más importantes y destacadas virtudes humanas que permite llevar a cabo una tarea o actividad a pesar de los peligros, de los riesgos que se presentan, ya sea el fracaso, el rechazo, el dolor o la pérdida, y que de alguna manera todo indica que va a ser algo difícil y complicado de realizar, pero sin embargo el coraje nos hace enfrentar todos esos riesgos, todas esas cosas que podrían ocurrir y que nos harían sufrir o doler, pero sin embargo seguimos adelante. El coraje no significa no tener temor. Va a venir en nuestra tarea de buscar personas para llevarlas a los pies de Cristo en ciertas situaciones. Vamos a enfrentar temores, vamos a enfrentar miedos, pero el coraje es enfrentar esos temores, esos miedos con la gracia de Dios, con los recursos de Dios, y seguir adelante en este objetivo que va a traer gloria a nuestro Padre Celestial. Estas personas tuvieron coraje para primero abrir el techo de aquella casa en donde se encontraba Jesús. La mayoría de los comentaristas opinan que quizás el dueño de aquella casa era Pedro. Y nosotros conocemos un poco del carácter y del temperamento de Pedro, así que ir y romperle el techo de la casa de Pedro, para hacer eso se requería coraje. Yo me imagino a Pedro viendo a estos 4 hombres rompiéndole el techo, interrumpiendo la predicación de Jesús, haciendo que caigan algunos terrones de tierra sobre los oyentes que estaban ahí. Yo me imagino a Pedro yendo a buscar la escopeta y apuntar por el agujero ese que habían hecho los 4 hombres. Pero no sé bien qué habrá pasado. Me imagino que Jesús dijo, tranquilo Pedro, está todo bajo control. Él sabía absolutamente todo lo que iba a pasar. Pero tuvieron que tener coraje. Y también tuvieron que tener coraje para bajar a aquel paralítico. Había mucho riesgo en esta maniobra. Se le podía soltar una punta al paralítico. Quizás el milagro, si fallaban, no iba a tener que ser que camine, sino que lo resucite. Pero de cualquier manera ellos enfrentaron los riesgos, el peligro, el rechazo, y siguieron adelante. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Muchas veces vamos a tener ciertos temores frente a ciertas personas. Vamos a tener temor del rechazo, vamos a tener temor de que se burle o nos avergüence, o tener alguna consecuencia negativa o algún tipo de pérdida por insistirle a alguien de que venga a los pies de Cristo. Pero sin embargo, el coraje va a hacer que sigamos adelante a pesar de los temores, a pesar de las dificultades y a pesar de que en algunas ocasiones sí vamos a enfrentar algún tipo de consecuencias desagradables, pero seguir adelante porque estamos en la voluntad de Dios. La 6ª característica que podemos apreciar es la creatividad. Estos hombres fueron creativos. Seguramente buscaron
la forma común en la que todos llegaban a Jesús. Quizás quisieron pasar entre la multitud hasta llegar a donde Él estaba, como hizo aquella mujer que por 12 años había estado con flujo de sangre y se metió e insistió por medio de la multitud hasta que logró tocar el manto de Jesús. Tal vez hicieron como aquellos ciegos que gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque todos los retaban y le decían que se callen, ellos siguieron insistiendo. Quizás estos 4 hombres gritaron: Jesús, Jesús, aquí tenemos a un enfermo, un paralítico que necesita de ti. Pero quizás sus gritos no llegaron hasta donde estaba Jesús. O quizás Jesús quería ver qué hacían si Él no respondía a ese llamado. Entonces ellos fueron y subieron posiblemente por una escalera que se acostumbraba a tener a los costados de las casas en esos tiempos. Abrieron el techo y bajaron y se la ingeniaron para poner a aquel paralítico a los pies de Jesús. Y qué importante que es la creatividad. La creatividad es la facultad de generar nuevas ideas orientadas a producir soluciones originales. O sea, buscar la forma que quizás nunca antes se ha empleado, nunca antes se ha utilizado, pero que quizás ahora sea la forma de poder llevar almas a los pies de Cristo. Buscar siempre la mejor manera de alcanzar a los perdidos y no aferrarnos a métodos que ya no dan resultado. Muchos de los métodos que en el pasado fueron útiles y efectivos, hoy quizás con todos los cambios que ha habido ya no funcionan, ya no anda la cosa de esta manera. Hay que ser creativo, hay que buscar la forma de poder llegar a las personas y al corazón de las personas con el mensaje del Evangelio. No todos los métodos funcionan en todos los lugares, ni todos los métodos funcionan en todos los tiempos. Cosas que funcionan en determinado lugar quizás no funcionan en nuestra iglesia. Cosas que funcionaron en el pasado quizás no funcionan en el presente. Pero tenemos que buscar la forma, ser creativos, ser ingeniosos, pensar y trabajar para buscar la forma más efectiva de llevar personas a los pies de Cristo. Así como quizás lo hacemos en nuestro trabajo, cuando vemos que empieza a decaer y buscamos la forma de levantar las ventas, de hacer publicidad, de buscar personas que se especialicen en marketing para que podamos atraer más personas y más clientes hacia nuestros negocios. Bueno, de la misma forma tenemos que buscar formas ingeniosas de poder llegar con el Evangelio a personas con métodos que realmente sean efectivos. Pero quiero terminar viendo la última característica. Y para mí la última característica es compromiso. Compromiso. Es aceptar de corazón el mandamiento de Dios de llevar el Evangelio a toda criatura y prometerle a Dios, comprometernos con Dios a obedecer, cueste lo que cueste. Este compromiso, si lo haces de corazón, te va a ayudar a no dar marcha atrás cuando consideres el costo. Estas personas estaban comprometidas con esta tarea que habían emprendido y sin lugar a dudas pagaron un precio para poder llevar adelante. Primero tuvieron que renunciar a su comodidad, a su tranquilidad, porque esto le iba a demandar digamos, salir de su zona de confort y empezar a hacer algo que nunca habían hecho. Segundo, les llevó tiempo. Tercero, les llevó esfuerzo. Y cuarto, también seguramente tuvieron un costo, un precio que pagar, porque me imagino que después que pasó todo esto, Pedro les dijo: bueno, muchachos, muy lindo todo, pero el techo, bueno, quizás también se hicieron cargo de arreglar nuevamente el techo, pero ya con esa satisfacción y con ese gozo de haber visto a Jesucristo obrar un gran milagro en la vida de este paralítico, con el cual ellos se habían comprometido y habían decidido hacer su mejor esfuerzo para poder ponerlo a los pies de Cristo. Qué lindo sería si cada persona en particular de la iglesia y la iglesia en su conjunto es un grupo de personas que lleva almas necesitadas a los pies de Cristo. Esto es lo que Dios desea, esta es la voluntad de Dios. Para esto nos ha dejado en este mundo, para buscar a los perdidos, a los necesitados y traerlos a los pies de Cristo para que tengan la oportunidad de perdón, para que tengan la oportunidad de salvación, para que tengan la oportunidad de restauración.
Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que incorporar a nuestras vidas y a nuestra iglesia estas características. La característica de la compasión, la característica de la convicción, la característica de la comunión, de la constancia, del coraje, de la creatividad y del compromiso. Y estas son cosas que no aparecen por generación espontánea, que de golpe uno está sentado y aparecen estas características en su vida. Estas son cosas que las vamos a lograr en la medida en que afiancemos nuestra relación y nuestra comunión con Dios. En la medida que cada día pase tiempo con la palabra de Dios, en cada día que pase tiempo en oración con mi Dios, en cada día en que me decida que las decisiones que tome sean orientadas y dirigidas por la palabra de Dios, en la comunión que tenga con hermanos espirituales con los cuales nos vamos a afilar y nos vamos a aguzar para ser mejores para Dios. En la medida que nosotros permitimos a Dios trabajar en nuestra vida y al Espíritu Santo tomar más control de cada uno de nosotros, vamos a ver cómo Dios va a ir despertando en nuestros corazones la compasión, la convicción, la comunión, la constancia, el coraje, la creatividad y el compromiso. Hermanos, yo les animo a que repasemos esta historia y veamos el ejemplo de estos 4 hombres que llevaron al paralítico a Jesús. Ejemplos para imitar y ejemplos para seguir y poder ser de bendición a otros. Que el Señor bendiga el mensaje de su palabra y creemos que Dios es fiel. Él ha dicho que su palabra no volverá vacía y estoy seguro que lo que hemos compartido hoy de la palabra de Dios va a estar trabajando en sus corazones, en mi corazón, y va a producir aquel fruto para el cual Dios la ha enviado. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy linda y bendecida semana, y si Dios quiere nos volvemos a ver el próximo domingo y vamos a estar siguiendo con esta pequeña serie de 2 mensajes, ejemplos para imitar y ser de bendición a otros. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Chao.